Dios les bendiga a todos, muy buenas noches. Vamos a compartir la palabra. Soy el pastor Alberto Rodríguez desde la Ciudad de México y vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Que sea el Espíritu Santo el que nos hable, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos enseñe en esta noche y ponga esa palabra direccional, esa palabra de consuelo, esa palabra que desate la fe, esa palabra que pueda encaminar nuestros pasos hacia el propósito de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bajo el pacto de la sangre del Hijo del Dios viviente, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Señor, porque podemos ver tu gloria, porque podemos vislumbrar las cosas poderosas que tú ya hiciste, que estás haciendo y que estás mostrando en este año 2020, porque tú lo dijiste con mucha anticipación, que sería un año poderoso, que sería un año de avance, de conquista, que sería un año de guerra. Y Padre, es una batalla de fe, es una batalla, Padre, donde estamos siendo capacitados, estamos siendo probados para poder ir más allá de lo que antes estábamos, de ese nivel de revelación, de ese nivel de fe. Y hoy, Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Bendigo a mis hermanos de la comunidad cristiana de Unamis, en Tlalpan, en Chalco, en Pachuca, y también, Señor, a todos aquellos que van a estar mirando este video, que van a estar escuchando esta palabra para gloria de tu precioso nombre. Lo declaramos, Señor, bajo el pacto de la sangre del Hijo del Dios viviente, en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta noche, amados, vamos a considerar la palabra de Dios y ven conmigo al Evangelio según Mateo, capítulo 16. Es un pasaje muy conocido, yo creo que son de los pasajes que toda la iglesia alguna vez o muchas veces la hemos estudiado, lo hemos escuchado, incluso lo hemos predicado. Y dice que en una ocasión el Señor Jesucristo, caminando con sus discípulos, les preguntó que quién era Él, ¿verdad? ¿Quién decían, quién pensaban ellos que era Jesús, ¿verdad? ¿Qué concepto tenían de Cristo? ¿Qué concepto tenían del Maestro al cual habían seguido, por el cual habían dejado todo? Y dice Mateo capítulo 16, versículo 13, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo, el Hijo del Hombre? Estoy leyendo una versión que es la versión Peshita. Y entonces ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Él les insistió, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Contestando Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús contestando le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo también que tú eres Cefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no la vencerán. Y yo te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Qué poderosa la palabra. Está caminando Jesús y está con sus discípulos. Aquellos que habían dejado las redes, que habían dejado las barcas y otros más, por ejemplo el mismo Mateo, que dejó el oficio de cobrar los impuestos. Y van a seguir a Jesús y un día dice que Él les pregunta, bueno, ¿y para ustedes quién soy? ¿Me conocen? ¿Realmente saben con quién están caminando? ¿Saben a quién están escuchando? ¿Saben a quién han seguido? ¿Verdad? ¿Quién tienen como ejemplo? Porque finalmente si ellos hubieran caminado todo el tiempo y nunca hubieran conocido quién realmente era Jesús, hubiera sido en vano. Los discípulos primero le contestan, bueno, la gente dice esto, la gente dice aquello, pero Él les vuelve a preguntar y le hace un énfasis. ¿Y ustedes? ¿Para ustedes quién soy? Entonces Jesús les va a contestar, los discípulos van a empezar a decir, bueno, pues no sabemos. El único que contestó correctamente fue Pedro.
y le dijo, tú eres el Mesías. Estamos hablando de una versión hebrea, peshita, del arameo al español, y por eso se menciona Mesías. Mesías es lo mismo que Cristo, solamente que una traducción viene del hebreo o del arameo y la otra va a venir del griego. Cristo es griego, Mesías es hebreo. Pero Pedro le va a decir, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esto es algo muy poderoso, porque el Señor le contesta y le dice, dichoso eres, es la versión besita, la versión Reina Valera dice bienaventurado, pero dice, dichoso eres, Pedro o Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, es decir, no lo descubriste porque eres muy listo, no lo descubriste porque tú hayas leído mucho la Biblia, no, lo descubriste porque el Padre te dio una revelación. Y con base en esa revelación Jesús le da otra revelación, le da algo poderosísimo que tiene que ver con el diseño del cuerpo de Cristo, con el diseño de la iglesia, con el resultado de todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en la tierra. Y le dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino que fue el Padre el que te lo reveló. Y entonces le afirma con esto que realmente Él es el Hijo de Dios, que realmente Él es el Mesías. Y después de Jesús le dice, sobre esta roca voy a edificar la iglesia. La palabra griega para iglesia es eclesía, que significa los sacados afuera, los que son llamados afuera y que hace referencia a un grupo de personas que vivían en una nación, que vivían en un reino, pero que el rey les daba una autoridad como embajadores para representar ese reino y representar al rey en un territorio que no era propiamente el territorio donde estaba el rey. Entonces, el Señor Jesús está hablando de un diseño, no está hablando de una organización, no está hablando de un edificio. Cuando los discípulos en el capítulo 24 le preguntan al Señor acerca del templo, el Señor Jesús les dice, sí, ven, todo esto es hermoso, era suntuoso, de hecho Herodes lo había hecho más grande que el original, lo había remodelado de una manera impresionante. Pero el Señor les dice, no, yo quiero llevarlos a otro concepto, quiero llevarlos a otra revelación. No se está refiriendo al edificio, se está refiriendo al diseño de aquellos que seguimos al Señor, que hemos creído que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que fuimos constituidos como su cuerpo, como su iglesia, que hemos sido constituidos como esa plenitud de aquel que todo lo llena en todo, como lo dice el libro de Efesios en su capítulo 1. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es decir, la iglesia, a la que Cristo fue puesto como cabeza misma para que pueda operar, para que pueda avanzar, para que pueda alcanzar su destino profético. Déjame decirte que el concepto iglesia no comenzó en el Nuevo Testamento. El concepto iglesia es un concepto de gobierno por el cual Dios establece que el hombre estaría en la tierra para gobernar. El primer Adán, fue creado, dice la Escritura, a imagen y semejanza. La imagen y semejanza está íntimamente relacionado, está direccionada a la autoridad de gobierno que el hombre recibe, porque el capítulo 1 de Génesis, versos 26 y 27, nos habla de cómo fue que Dios pensó crear al hombre. Y dice que le iba a dar imagen y semejanza para señorear, para gobernar, para sojuzgar la tierra y para poder administrar y dominar la creación física en la tierra. Estamos hablando, dice la Biblia, de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Son las tres esferas, los tres ámbitos de la creación, que sería la tierra, el mar y este cielo, los aires. Entonces Dios le da al hombre esa cualidad, esa característica, ese atributo para gobernar la imagen y semejanza. Luego entonces, Dios establece al primer Adán como un ser gobernante, como un regente. Lo establece
para poder sojuzgar la tierra y para poder a través de su vida reflejar la autoridad del Padre, reflejar el amor del Padre, reflejar a Dios mismo y que la creación a través del hombre pudiera conocer a Dios. Alguien pudiera decir, pastor, usted está equivocado porque la iglesia comienza en el Nuevo Testamento, comienza en Hechos cuando viene el Espíritu Santo. Quiero hablar a favor de lo que estoy diciendo, que la iglesia no es una idea neotestamentaria, sino es un concepto por el cual Dios crea al hombre. Y toda la escritura me enseña que hay un diseño de gobierno, que Dios siempre quiso levantar un linaje de gobierno. Cuando Adán peca y es destituido de la gloria de Dios, él queda, ¿verdad?, sometido al pecado, él queda esclavo al pecado y queda esclavo al diablo. Es decir, se convierte en un esclavo del pecado, se convierte en un reo de muerte, pero también se convierte en un esclavo o servidor de Satanás. ¿Y Satanás por qué le interesaba el hombre? Porque el hombre es quien tiene la autoridad sobre la tierra. El hombre es quien tiene la legalidad sobre la tierra. Quiero explicarme. Cuando Jesús es tentado por el tentador, por el diablo, una de las tentaciones le dice el diablo a Jesús, ¿sabes qué? Adórame, y yo te voy a dar todos los reinos de la tierra, porque a mí me fueron entregados, y se los puedo dar a quien yo quiera. Lo más curioso es que Jesús no lo desmintió. Cuando le contesta, Jesús no le dice, no, eres un mentiroso, no te pertenece. No, él solamente le dijo, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Lo que nos dice que Jesús no desmintió porque era una realidad. Satanás había usurpado el gobierno de la tierra que no le correspondía a él, pero que le correspondía al hombre. Solamente que Satanás aprovechando el pecado, Satanás aprovechando la iniquidad, aprovechando la desobediencia del hombre, él logró, ¿verdad?, someter la autoridad del hombre a su gobierno, a su dominio, y por eso el hombre se volvió esclavo del pecado y un reo de muerte eterna. Ahora bien, con base en este concepto, que es un concepto, vamos a ver que Dios levanta después un linaje. Y eso fue lo que habla en Génesis 3:15. Levantaré un linaje o una simiente a través de la mujer, que será ese linaje sacerdotal, ese linaje de reyes, sacerdotes, de gente de gobierno, creados a la imagen del Hijo del Dios viviente, creados a la estatura del varón perfecto, es decir, madurados, procesados, para poder ejercer gobierno. Después va a escoger a varios hombres a lo largo de la historia bíblica y de la historia misma de la humanidad, va a escoger hombres y después va a establecer un linaje a través de Abraham y sus descendientes, un linaje de gobierno, un pueblo especial que podría recibir y establecer los pactos de legalidad para que pudieran ejercer autoridad, pudieran establecer el reino, pudieran, ¿verdad?, someter toda la creación al orden de Dios. Esto es interesante, porque si tú empiezas a ver que la iglesia es un diseño eterno, entonces vamos a poder ubicarnos correctamente, vamos a poder descubrir nuestra identidad, vamos a poder funcionar y las circunstancias que atravesamos a lo largo de la existencia y a lo largo de la historia misma, en la época histórica que vivimos, vaya la redundancia, nos va a poder, nos va a dar elementos o herramientas para poder vencer. Esto es bien importante. Porque muchas personas no entienden bien o no entendemos bien el concepto de iglesia y hoy que estamos viviendo ciertas crisis podemos tener problemas. Porque entonces pareciera que estamos detenidos o estamos derrotados. No lo estamos así. La iglesia de Cristo sigue en pie porque la iglesia no es el edificio, ¿sí? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el diseño, ustedes disculpen. Pero la iglesia somos nosotros. Hoy estamos en casas. Hoy algunos están yendo a trabajar porque tienen esa necesidad. Hoy quizá algunos estamos más orando o estamos quizá ministrando vía telefónica o estamos intercediendo. Hay muchas maneras de que podemos seguir haciendo la obra de Dios. Pero quiero que entendamos y quiero que escudriñemos la Escritura.
porque la iglesia va a ser el cuerpo de Cristo operando en un diseño de gobierno. Va a ser un conjunto de personas que fueron llamados afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera del mundo. Afuera del diseño del mundo, de ese diseño caído, de ese sistema de gobierno, ¿sí?, que no está sujeto a Dios. Entonces aquí vamos a tener que estudiar o poner atención a otro concepto que es mundo. Mundo es un sistema, es un orden, viene del griego cosmos, y cosmos es un orden, ¿sí? Es la manera en la cual se ordenó algo o se le dio una coherencia. El mundo no es el planeta. El planeta es ese lugar donde fuimos puestos, la tierra. Es nuestra casa, nuestra habitación. Ese es el diseño original. Dios puso al hombre en la tierra. Cuando el hombre peca, entonces Dios saca a la luz un plan de redención para poder salvar al hombre, para que el hombre no quedara perdido y para que el hombre no tuviera que, digamos, morir por sus pecados o, digamos, ser condenado por sus propios pecados, sino en su misericordia Dios dio una salida. Entonces anhelamos y esperamos el estar en la presencia de Dios gracias a que Cristo nos abrió el camino al Padre y nos abrió el camino al cielo. Pero el enfoque de Dios al principio no era otra cosa sino que el hombre estuviese en la tierra y gobernara la tierra. Entonces, el planeta es donde vivimos, pero el mundo es el sistema, es el estilo de vida, es la cultura que se estableció en contra de Dios, una cultura anti Dios. Mundo es todo el estilo de vida de la humanidad a lo largo de la historia que no toma a Dios en cuenta y que por lo contrario se levanta en contra de Dios mismo. ¿Sí? Entonces el mundo quedó sujeto al maligno. Esto es muy interesante, porque el hombre tiene legalidad, es decir, es el único que puede ejercer gobierno, sea sometido a Dios, ¿verdad?, el reino de Dios establecido por medio del hombre en la tierra, o sea sometido al pecado, sometido a las tinieblas, sometido al diablo, y poder ser instrumento para establecer el reino de tinieblas, el reino de injusticia, que es lo que miramos todos los días en nuestra cotidianeidad. Injusticia, violencia, muerte, sufrimiento, dolor, vicio, esclavitud, etcétera, etcétera. Es un estilo de vida. Entonces, el Señor dio autoridad al hombre sobre la tierra. El hombre entrega la autoridad, se somete por el pecado a Satanás. Satanás establece un gobierno mediante el cual también sometió al hombre y afectó la tierra. Ese gobierno se llama mundo. Entonces, la Biblia es clara al decir que Dios levantó una iglesia. Y yo estoy diciendo que ese diseño de iglesia no comenzó en Mateo, no comenzó en Hechos. Ese diseño es ese diseño original de gobierno que el hombre perdió, pero que Dios al levantar a Abraham y establecer los pactos de promesa, de fe, de salvación a través de Abraham y rectificarlos a través de la ley de Moisés o la Torá, ¿sí?, lo que va a hacer Dios es levantar un diseño de gobierno a través de Israel. Por eso Israel fue llamado un reino de reyes y sacerdotes y gente santa, porque a través de Israel Dios daría a conocer su gloria, daría a conocer primeramente su palabra. A Israel le fue dada la Torá o la palabra, para que la resguardara y la pudiera dar a conocer a todas las demás naciones. Entonces, el mismo profeta Isaías dice: te he puesto por luz de las naciones. ¿Sí? Está hablando de Jacob: tú eres mi siervo, mi escogido, pero te he puesto a ti, Jacob, como una luz a las naciones, porque tienes la palabra. Ningún otro pueblo recibió la palabra. Y el Antiguo Testamento está junto con el Nuevo Testamento. Eso significa que entre los dos van a formar el plan eterno de Dios. Esto es poderoso. Entonces, si estamos entendiendo o si me van siguiendo, lo que quiero decir es que la iglesia es un concepto, es un diseño de gobierno que viene de Dios, es un concepto divino, es un diseño divino que se comenzó a establecer
y que no llegó a la plenitud porque Cristo no había sido revelado y porque el Espíritu Santo no había descendido a toda carne. Israel se pervirtió, Israel falló. Pero Dios, en esa promesa de Israel, en ese diseño de redención, por medio de la revelación de la palabra, la Torá o la ley de Moisés, que hablaba de Cristo y que apuntaba hacia lo que habría de venir, entonces Él dio la oportunidad. Y cuando viene Cristo, dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17, que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron revelados por medio de Cristo. Entonces, es a través de Cristo que podemos entender y sobre todo entrar a ese diseño pleno de gobierno, ese diseño pleno de autoridad. Al nombre de Cristo la gloria.